Un placer poder nuevamente estar con todos ustedes, con este equipo de Europa y América, compartiendo su arte, compartiendo también nuestra cultura. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Esto es Europa y América, comunidades compartiendo su quehacer cultural. El día de hoy estará con nosotros o está con nosotros acompañándonos, compartiéndonos de su quehacer, el padre Juan Campos Robles. Él está transmitiendo desde allá de Perú. Él está muy cerca del lago Titicaca. El padre Campos es un historiador increíble, originario de Zacatecas, muy conocedor de la historia y la arquitectura histórica de una ciudad que se llama Beta Grande, próxima a la cabecera del estado de Zacatecas. Entonces, sin más, pues los dejo con el padre Juan Campos, que nos va a compartir un trabajo muy interesante sobre la historia y la iconografía de un templo que se llama Templo El Calvario. Sin más, los dejo con ustedes. Adelante, padre, por favor. Hola Edgar, muy buenas tardes. Saludo desde aquí, desde el Perú, la parte sur de este país, entre los límites de entre Perú, Bolivia, algunas partes cercanas a Chile. Un placer poder nuevamente estar con todos ustedes, con este equipo de Europa y América, compartiendo su arte, compartiendo también nuestra cultura. Es un placer, vuelvo a repetirlo, estar ahora con ustedes, compartir la pantalla especialmente porque estábamos en deuda, ¿verdad? Desde el año pasado, que hablamos un poquito acerca de esta bonita tradición que ha cumplido ya 17, 18 años allá en Beta Grande de los tapetes de acerrín. El año pasado habíamos quedado que íbamos a hablar un poquito acerca de la iconografía y también acerca de la historia del templo de la Santa Cruz del Calvario ahí en Beta Grande, un icono de nuestro pueblo, que refleja no solamente la religiosidad de un pueblo, sino también su arte, su cultura. Entonces, un agradecimiento por la invitación y pues muy complacido por poder estar nuevamente aquí con todos ustedes, Edgar. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a compartir este exquisito y profundo trabajo que ha hecho usted sobre el Templo del Calvario. Y pues no resta más que nos comparta su trabajo y dejarlo que desarrolle lo que ha preparado generosamente para nosotros. Pues lo dejo, padre. El Gracias, espacio es gracias, Edgar. suyo. Gracias nuevamente. Sé que ha hecho un esfuerzo enorme, tiene muchas actividades allá en Perú y agradezco que haya accedido a esta invitación. Pues adelante, padre. Gracias. En primer lugar, tendríamos nosotros que decir, ¿verdad?, que el Templo del Calvario, pues es una iconografía histórica, parte de la identidad de nuestro pueblo de Betagrande, Zacatecas, ¿verdad? Hablar de Betagrande no solamente es hablar de leyendas, no solamente es hablar de morismas, si queremos decirlo ahora, ¿verdad? Sino que hablar de Betagrande es hablar de un pueblo que con las riquezas que tiene en sus entrañas, que tiene bajo la tierra, ha podido forjar no solamente parte de la capital de nuestro estado de Zacatecas, sino también que ha contribuido, ¿verdad?, con sus riquezas a el desarrollo, podremos decirlo, de toda la parte norte de nuestra querida República Mexicana. Cuando nosotros queremos hablar del Calvario, hablamos de algo que a los que somos de Beta Grande nos llena de mucho orgullo, nos da una muy grande identidad, porque siempre nos va a recordar el templo del Calvario a nuestro pueblo, ¿verdad? El padre Miguel Flores Solís, que Dios goce de su presencia, hablaba una frasecita que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que me ha gustado mucho.
el padre Miguel Flores decía, ¿verdad? Hablar de la patria chica es hablar del cariño y a veces en ese cariño se pueden llevar uno también algunas exageraciones, dice, pero todo queda suplido con el cariño que se le tiene a la patria chica, ¿verdad? Cuando hablamos del Calvario, vuelvo a repetirlo, es hablar de historia, es hablar de cultura, es hablar de arte, pero sobre todo es hablar de la identidad de los hijos de este querido pueblo de Beta Grande. Es de conocimiento común, vamos a decirlo así, ¿verdad? Cómo se origina el templo del Calvario. Cuando van turistas, cuando van algunas personas de algunos otros países o de ahí mismo del estado de Zacatecas, normalmente siempre van a querer subir a conocer el Calvario. Entonces, cuando va uno y abre el Calvario, les platica, siempre preguntan, ¿por qué construyeron el templo del Calvario, esta iglesia, esta capilla, en la cima de este cerro? Y yo de ahí quiero partir, ¿verdad? Porque siempre, incluso hasta los niños, pueden compartir una leyenda. Entonces, la mayoría de la gente sabe que de esta leyenda, que van a decir que es la razón por la cual se construyó el templo del Calvario, la iglesia del Calvario. Se dice que por allá en los años 1850, 1870, hay datos verídicos que resaltan que en Betagrande había una población que casi llegaba a los 10.000 habitantes. Esto nos da a notar, pues, no solamente el avance en cuanto a la minería, que era la mayor fuente de sustento para las familias, sino hablar también del desarrollo que Betagrande tenía, el desarrollo económico, el desarrollo en personas, el desarrollo en infraestructura. Entonces, pero se dice, ¿verdad? Siempre lo vamos a decir así, que este desarrollo y esta grande presencia de tantas personas en lo que hoy es Betagrande, que algunos llegan a afirmar que en ese tiempo llegó a tener incluso más gente, más población que la misma capital del estado, ahí en Zacatecas. Sabemos pues que junto con el desarrollo pues también se van a dar algunos otros desenfrenos. Van a decir que en la calle de abajo existía una casa de 2 pisos, una casa bien amueblada, que le llamaban también pues era más bien una casa de prostitución, ¿verdad? Entonces dice la leyenda, ¿verdad? Que todos los mineros después de que salían del arduo trabajo en las minas, iban a esa casa de prostitución, donde se faltaba a la moral, donde se faltaba también a la fidelidad en la vida del matrimonio, mujeres que iban a sacar a sus esposos que estaban ahí borrachos, mujeres que eran maltratadas, que eran golpeadas, pero pues ocasionados por los placeres, por los vicios, por el alcohol, normalmente, ¿verdad? Estos enfrentamientos terminaban en catástrofes. Dicen que en ese tiempo, ¿verdad? A la beta le llamaban el abasto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, a causa de las riñas que existían entre los mineros, no faltaba que hubiera todos los días, ¿verdad? Alguna persona fallecida con una muerte trágica. Esto ocasionó, ¿verdad?, que se dijera que en donde actualmente está el Calvario, se veía que bailaba ahí el diablo, ¿verdad? No faltaba quien decía que lo escuchaban por allá en el arroyo de García, lo escuchaban por allá como si fuera como si anduvieran con una callejoneada que terminaba ahí en el Cerro del Calvario, donde actualmente está el Calvario, y ahí se veía al diablo bailar, ¿no? Como dando a entender, pues, que los vicios, los placeres, los placeres desordenados estaban acarreando sobre Betagrande no solamente la destrucción moral del pueblo, ¿no? Entonces pareciera que el demonio estaba dominando todos esos ambientes, ¿no? Entonces, la gente preocupada, la gente asustada, no solamente por las muertes de tantos mineros que morían de forma trágica, que morían en las riñas, sino también espantada, ¿verdad? Por estas manifestaciones diabólicas, van con el padre Fray Buenaventura de la Concepción Quintero y le piden al padre que haga algo, ¿verdad? Para ahuyentar las fuerzas malignas de Beta Grande, ¿no? Entonces, va a decir, ¿verdad? La leyenda que a raíz de esto, el padre Quintero decide construir en el lugar donde se dice que se veía bailar el diablo, se construye una iglesia a modo de conjuro, ¿verdad? A modo de expulsar al demonio, donde parecía que el demonio estaba poniendo su nido, ¿verdad? Ahí había que poner la iglesia y nada más y nada menos que con esta bella iglesia del Calvario, ¿verdad? Y desde entonces se dice, ¿verdad?, que el demonio nunca se volvió a ver
bailar o estar rondando en la beta, ¿verdad? Se escucharán otras cosas, se escuchará, siempre la gente va a hablar de La Llorona, siempre la gente va a hablar también de otras muchas leyendas, ¿verdad? Entonces, pero al menos esa que aterrorizaba a la gente de Beta Grande, gracias a la intervención del padre Quintero, que hay que decirlo, ¿verdad? Es un hombre que al menos para la gente de Beta Grande es considerado un hombre santo. El padre Quintero, ¿verdad? Está sepultado, lo vamos a ir ahorita viendo en algunas imágenes, ¿verdad? El padre, ahí lo tenemos al padre Quintero, está sepultado ahí en la iglesia del Calvario. No solamente construyó el Calvario, se dice, ¿verdad?, que él inició también la construcción de la capilla donde actualmente se encuentran la imagen de San Juanito. Al padre Quintero también se le van a atribuir los primeros estatutos de la Archicofradía de San Juan Bautista de Pánuco. Entonces, el padre Quinteros es un gran apóstol que haciendo pues dando más bien realce a su ser franciscano, se convirtió en un gran apóstol para esta parte de la antigua parroquia de San Juan Bautista de Pánuco. Entonces te digo, ese es así, les digo, es como la plataforma la que da razón de por qué el templo del Calvario se erige en este cerrito, ¿verdad? De la parte más alta de Betagrande, ¿verdad? Se dice que Betagrande está más o menos como a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar. Aquí donde me encuentro yo, en la parte del antiplano peruano, nosotros estamos a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estamos más altos acá en Juli que allí en la Beta. Pero es interesante, ¿verdad? Ya pasando a otro plano, ¿verdad? Ya no solamente queriendo poner una base de la construcción del Templo del Calvario por la leyenda de la intervención demoníaca, sino ahora vamos a analizar otros puntos, ¿verdad? Ya entrando un poquito en la parte del desarrollo histórico del Templo del Calvario. En primer lugar, tenemos que decir que en Betagrande, en los años en que se construye el Calvario, como lo mencionaba hace un momentito, ¿verdad? Hay un gran auge en la minería. En Betagrande, para 1884, tenemos casi los 10.000 habitantes que viven ahí en Betagrande, ¿verdad? Entonces sabemos que si hay mucha gente, hay también mucha producción, se producía bastante en las minas, entonces hay una gran riqueza que se ve reflejada en la ornamentación de sus templos. Si nosotros nos fijamos, es en ese mismo tiempo que el templo de la Virgen de Guadalupe es reconstruido, es renovado, es en ese mismo año que aparece el Padre Quintero. Y es en ese año también donde el retablo de la parroquia de la Virgen de Guadalupe es nuevamente remodelado, ¿verdad? Es el Padre Quintero, también es otra intervención muy grande, como teniente, como vicario fijo en Beta Grande, el Padre Quintero pone el patrocinio de la Santísima Virgen. La parroquia de la Virgen de Guadalupe, actualmente en Beta Grande, en un primer momento estaba dedicada a la veneración de San José, pero es el padre Quintero quien cambia el patrocinio de la parroquia y pone como patrona a la Virgen de Guadalupe. Atrás de la imagen de la Virgen, ahí en la parroquia, está una inscripción con su puño y letra del padre Quintero, donde hace el juramento del patrocinio de la Virgen de Guadalupe en Beta Grande. El padre Quintero también hizo los primeros estatutos de la congregación a Nuestra Señora de Guadalupe en Beta Grande. Tengo aquí, ¿verdad? Un ejemplar de los estatutos que hizo el padre Quintero en 1912. Muy probablemente el padre Quintero falleció alrededor del año 1914, más o menos, seguramente en algunos años anteriores a la famosa toma algunos meses anteriores a la famosa toma de Zacatecas, ¿verdad? Entonces, al padre Quintero le debemos nosotros la construcción del Templo del Calvario. En el cronograma de la historia tendremos que, cuando hablamos del Calvario, ahí está la tumba del Padre Quintero, en las imágenes que se encuentran ahí en el Calvario. Pero para hablar de la historia en el desarrollo cronológico del Calvario, tendremos que tener nosotros presente por lo menos tres fechas importantes. Una, o cuatro fechas, si queremos decirlo así, ¿verdad? La primera fecha, el 24 de octubre de 1890, el padre Quintero escribe a la Mitra y en Zacatecas, a la reciente creada diócesis de Zacatecas, la solicitud para poder construir la iglesia del Calvario.
El padre Quintero escribe de esta manera, ¿verdad? Voy a leer un poquito de lo que el padre Quintero escribió para la solicitud de la construcción del Templo del Calvario, con fecha del 24 de agosto de 1800, perdón, 24 de octubre de 1890. Muy ilustre señor gobernador de la Santa Mitra, deseando muy ardientemente a el señor teniente de cura y fieles de Betagrande erigir una capilla para en él honrar y el culto a la Santa Cruz en aquel lugar, y considerando que tan piadoso proyecto redundará en mayor gloria de Dios y en mayor culto católico, así como en muy grande provecho de sus fieles. A vuestra señoría ilustrísima, suplico humildemente se digne conceder la licencia que se solicita por mi conducto en lo que recibe merced y gracia. Está fechada con 24 de octubre de 1890 en Pánuco, Zacatecas. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Porque a lo mejor muy pocos podrían conocer esta fecha del 24 de octubre de 1890. Fecha importante, es cuando se solicita a la Mitra en Zacatecas para poder dar inicio a la construcción del Templo del Calvario. En el frontis del Calvario hay una placa en cantera que dice que el Templo del Calvario se inició a construir el 7 de noviembre de 1890. Es cuando se inició la construcción del Calvario, 7 de octubre de 1890. Abro un paréntesis aquí, ¿verdad? Se supone que antes de 1890 no había otra iglesia, al menos es lo que suponemos, más que la iglesia de la Virgen de Guadalupe, que estaba en ese momento bajo el patrocinio de San José. Algunos, yo tengo una hipótesis, ¿verdad? No existía el INEGI entonces, ¿verdad? En 1880 no existía el INEGI. Quien se encargaba de hacer los censos era la iglesia. Y el padre Medina, en el censo de 1884, cuando dice que Betagrande tiene alrededor de unos 10,000 habitantes, en la descripción que hace de la vicaría de Betagrande, va a decir que existen dos templos. En Betagrande dice, existe el templo dedicado a San José y existe una pequeña capilla. Para 1884 todavía no existía el Calvario. Entonces yo tengo una hipótesis, algunos van a decir que fue el señor obispo que fue de Betagrande, Manuel Campillo, que fue obispo de Puebla, él originario de Betagrande, nació en lo que hoy se llama la Loma del Mitre. En realidad no es la Loma del Mitre, es la Loma de la Mitra, porque ahí se dice que ahí nació el obispo. Entonces, algunos van a decir que el señor obispo mandó construir, siendo todavía sacerdote, la iglesia donde actualmente se venera a San Juanito. Si nosotros nos fijamos, Edgar, que es de allá de Zacatecas, la capilla de San Juanito es muy parecida en su estructura, en su construcción, a la iglesia de la Virgen de la Candelaria en la ciudad de Zacatecas, en el barrio antiguo de Mexicapán. Yo voy entendiendo y voy sacando estas conclusiones porque al menos aquí en Juli existen 4 templos, pero la sociedad española en tiempos de la colonia estaba muy bien estructurada. No se mezclaban los indígenas con los españoles. Eso era muy marcado. Aquí, en lo que comprende el territorio de la prelatura, donde me encuentro actualmente sirviendo, desde el pueblo más antiguo, donde se asentaron los primeros dominicos para 1560 más o menos, se llama Chucuito, ese pueblito, Chucuito en el distrito de Puno, aquí en el Perú. Todos los pueblitos, está Chucuito, está Ácora, está Ilave, después está Juli, después está otro pueblito que se llama Pomata, está otro pueblito que se llama Cepita, Yunguyo, todo esto en la riviera del lago Titicaca. Es interesante cómo todos esos pueblos tienen dos iglesias. Esto para decir, una iglesia era de los españoles, para los españoles, otra iglesia era para los indígenas. Entonces yo tengo, a raíz de esto, creo que podría ser un buen estudio, ¿verdad? Alguna hipótesis de que en realidad el templo de San Juanito, al menos en la base, en la primera estructura, es mucho más antigua que el templo del Calvario. Y puedo yo decir, como a forma de hipótesis, que la capilla que donde actualmente se venera San Juanito sirvió en un primer momento
para dar servicio religioso a los indígenas, que seguramente en tiempos de la colonia trabajaron en las minas, ¿verdad? Pero vuelvo a repetirlo, solamente eso es una hipótesis para hablar, pues, de cómo estaban bien seccionadas las clases sociales en tiempos de la colonia, aunque 1884, 1890, estamos ya nosotros en la prácticamente en el tiempo de la República, pero volvemos a repetirlo, al menos por este antecedente de 1884, que el padre Medina, cura de Pánuco, en su informe dice, existe otra pequeña capilla, probablemente pudo haber sido esta. Aunque también había otra capilla, de esa no hay, ya no hay ningún vestigio, fue una capilla privada, la capilla de Santa Teresa. Seguramente esta capillita estuvo en la calle de abajo, no podría ahorita describir el lugar, pero probablemente en la calle de abajo estuvo la capilla de Santa Teresa. No creo que para 1884 esa capilla todavía existiera, pero al menos hay una hipótesis. Pero bueno, esa es la primera fecha importante, la de el 29 de octubre de 1890, se pide a la Mitra de Zacatecas, se solicita el permiso para la construcción del Calvario. 7 de noviembre de 1890 se comienza la construcción de la capilla. Y fíjate, es interesante, por eso digo que había un gran auge minero y mucha plata que seguramente corría en las arcas en ese momento de la iglesia, de la sociedad en Beta Grande, porque la construcción del Templo del Calvario duró solamente 3 años. En 3 años se construyó el Templo del Calvario, algo que en este tiempo es impensable. A veces hay iglesias que tardan 20, 50 años en que se puedan construir. ¿Por qué decimos que tardó 3 años? Porque el 23 de abril de 1893 se solicita nuevamente a la Mitra en Zacatecas el poder bendecir la iglesia del Calvario. Entonces, 26 de octubre de 1893 se solicita a la Mitra en Zacatecas el poder bendecir el templo del Calvario. Voy a leer un poquito ¿cómo se llama? La solicitud que el mismo padre Quintero hace a la Mitra de Zacatecas para la solicitud para poder bendecir. Llama la atención la anterior fotografía, hablo un poquito. Mucha gente de la beta seguramente no ha de saber esto. En la anterior fotografía es la sepultura que está en el Calvario, la cripta del Padre Quintero. Esta que estamos presentando en la pantalla es la tumba de la mamá del Padre Quintero. Es interesante la similitud entre una sepultura y la otra. Data la sepultura de la mamá del padre Quintero de 1896. ¿Dónde está esta sepultura? ¿Dónde está? En el Panteón de San Nicolás, ahí en Betagrande, que malamente, ¿verdad? Ahí hay que ver un poquito los archivos, ¿verdad? Lo han llamado el Panteón del Silencio, pero el Panteón de Betagrande no se llama el Panteón del Silencio, es el Panteón de San Nicolás. También así está registrado, así está nombrado en los archivos que marcan los primeros registros de las sepulturas que se hicieron en ese panteón. Nada más que le ponen el nombre del silencio por la escritura que tiene en la puerta principal del panteón. Entonces, cuando vayan, hay mucha gente, muchos turistas que luego van a visitar el panteón a la Beta, entonces puede ser un motivo de visitar la sepultura donde está la mamá del padre Quintero. Voy a leer ahora, ¿verdad?, la solicitud que el mismo padre Quintero en 1893 hace para solicitar la bendición, el permiso para la bendición del Calvario. Dice, por cuenta del señor cura de Pánuco, nos ha manifestado en curso del 26 del corriente mes estar ya construida la capilla consagrada a la Santa Cruz en el mineral de Betagrande, de aquella feligresía, les concedamos nuestra licencia en forma para que pueda proceder a la bendición solemne. Por tanto, y constándonos del informe del párroco que la capilla se edificó según lo prevenido por la superioridad en 29 de octubre de 1890 y que está dotada de altares, imágenes, paramentos, vasos consagrados y demás utensilios para la decente celebración del santo sacrificio de la misa.
hemos venido a conceder la licencia que se nos pide, facultando al mencionado señor cura para que por sí o por otro sacerdote que le merezca su confianza, bendiga la capilla de que se trata, a fin de que quede abierta al culto público bajo el concepto de que el sacerdote que celebre la Santa Misa, si no es de los adscritos a la parroquia, presente la licencia que se le concedió para separarse del lugar de su adscripción, y si fuera religioso, la patente de su prelado, quedando la mencionada capilla sujeta en todo lo demás a las prescripciones consignadas en las respectivas actas de visitas y demás disposiciones diocesanas sobre capillas. La autorización para la bendición fue dada en la Casa Episcopal de Zacatecas a los 29 días del mes de abril del año 1893. Entonces, otra fecha importante en la historia del Calvario, ¿cuál dijimos? 26 de abril de 1893, se da la autorización para que el Calvario pueda ser bendecido. Y otra fecha importante es la del 3 de mayo. El 3 de mayo es el día de la Santa Cruz. Estamos a punto de celebrarlo, primeramente Dios. Entonces, el 29 de abril, estamos hablando de qué, de 1893, estamos hablando de casi 130, poquito más de 130 años o menos de 130 años, si no más me falla. Pero el 3 de mayo de 1893, ese día se bendice la capilla de la Santa Cruz del Calvario. Esa es otra cosa que tendremos nosotros que decirlo, ¿verdad? El templo del Calvario, aunque así lo conocemos más, está dedicado a la veneración de la Santa Cruz. ¿Cuándo se bendijo? El 3 de mayo de 1893. Y unos meses, al mes después, el 6 de junio de 1893, ese es otro dato también muy importante, se concede la licencia para que se pueda colocar, para que se pueda sí, poner dentro del Calvario la imagen del Cristo, del Cristo del Calvario. Ahí está otra imagen bonita del Calvario, pero voy a ver si ya otra imagen bonita del Calvario, pero bueno, ahí está. Esta está más bonita. El 6 de junio de 1893 se concede la licencia para que se pueda colocar ahí en el Calvario este retablo donde está nuestro Señor Jesucristo crucificado, la Virgen de los Dolores y San Juan Evangelista. Si nosotros nos fijamos en el estilo de las imágenes, el Cristo del Calvario está hecho totalmente en madera, si queremos decirlo así, en madera de maguey. Es un Cristo muy livianito, ¿verdad? Y se le atribuye la autoría de estas imágenes al artista Octavio Sánchez. Así es, al menos como lo hemos encontrado en algunos de los archivos, que fue el artista Octavio Sánchez quien en 1893 entrega esta bonita imagen, ¿verdad?, del Cristo crucificado, de San Juan Evangelista y de la Virgen de los Dolores que vemos de una forma tan imponente, tan impresionante en el templo del Calvario. No me quiero extender mucho en esto, ¿verdad? Porque es la descripción histórica del Calvario, ¿verdad? Ya hemos hablado un poquito del antecedente, la leyenda que se dice, el auge minero que existe desde 1884, la presencia del padre Quintero, que es quien encabeza la construcción de esta magna obra, las fechas de inicio, la aprobación, cuándo se puede iniciar, cuándo se inicia, cuándo se bendice y cuándo se coloca la imagen del Via Crucis, así la van a mencionar, la imagen del Via Crucis en el cerro, ahí en la capilla del Calvario, que está dedicada a la Santa Cruz. Se bendijo el 3 de mayo de 1893. 3 años duró la construcción de esta magna obra del padre Quintero, pero también de todo el pueblo de Betagrande. Una razón que está en la memoria del pueblo, porque ahí se veía bailar al diablo, ¿verdad? Pero también me inclino más por esta, vuelvo a decir, son hipótesis, porque no hay algo que diga que por esta razón se hizo, pero mira, yo doy esto, ¿no? Los otros cerros, el cerro de la Flor, que es el que está enfrente de la capilla de San Juanito, es un cerro que está bordeado de minas. Tú te has de fijar, la mina, la gran albarrada de San Benito, la mina la veta que da origen a Beta Grande,
pasa desde la Albarrada hasta ese cerro. Cuando viene uno de Zacatecas, ve uno el cerro rasgado por la mitad. Entonces, hay muchos tiros de minas en ese cerro. Ahí no se podría hacer. Ahora está una cruz, la cruz jubilar, esa la bendijimos en el año 2000 por el monseñor Fernando Mario Chávez Rubalcaba, que era de allí de Zacatecas, que estuvo después de que estuvo don Javier Lozano Barragán. Entonces, él bendijo esa cruz jubilar, pero allá se sube una vez al año, al Calvario se sube a cuantas veces sea necesario. Otro cerro más cercano pues era el que está acá, el Cerro Alto, que está acá por la entrada antigua, muy lejano, el de la Virgencita. Entonces, el Cerro del Calvario es la parte más alta, más sobresaliente de Betagrande, ¿verdad? Entonces, en 1975, más o menos, cuando se iban a hacer las primeras fiestas, en un artículo del periódico salió una descripción muy bonita. 1975, en una nota del periódico, salía que los mineros, cuando salían de la mina, lo primero que veían era el Calvario. Eso decían. Con sus dos torrecitas, que eran como los brazos del minero, que se levantan al cielo para dar gracias porque han podido salir de las entrañas de la tierra. Entonces yo me inclino por esta hipótesis de que no había otro lugar más emblemático, más idóneo para la construcción de esta capillita que ese lugar. Es un cerro que no tiene en sus orillas no tiene tiros de mina, está muy cercano al pueblo, ¿verdad? En algún momento no era parte de la periferia, ¿verdad? Toda la calle de arriba, cuando van a Betagrande, la calle de arriba yo pienso que era la continuación del Camino Real. De tierra adentro, que pasaba desde la Virgen, que venía desde Zacatecas, pasaba por la Virgencita y que bajaba por la calle, ahorita no recuerdo cómo se llama, la calle Esmeralda. Bajando hacia Pánuco, las únicas casas que había en esa calle eran la del lado derecho, eran las únicas casas antiguas que existen. Entonces, el barrio del Puerto seguramente ahí se albergaba, se embargaba mucha material de la mina, tanto a la mejor de Catá de Juanes, de las minas de ahí de La Flor. Entonces, era un lugar, creo que era el más idóneo para la construcción de la capilla, ¿sí? Pues ahora vamos a pasar, ¿verdad?, a la descripción iconográfica del templo del Calvario, ¿verdad? Entonces, el templo del Calvario es una cruz griega. El templo del Calvario, por la parte de afuera, se ve cuadrado, pero en la parte de adentro es una cruz griega. Entonces, es muy interesante esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era la forma en la que, al menos en el arte bizantino, se construían los bautisterios. Y los bautisterios, pues es el lugar, ¿verdad?, donde se administra el bautismo y es el lugar donde se nace a la fe. Entonces, yo interpreto esto así, ¿verdad? Entonces, pareciera que quienes entran al Calvario, si ustedes se fijan, tienen que entrar, el Calvario no está, su entrada no está al ras del piso. El Calvario, la entrada al Calvario, hay que subirla por unos escaloncitos, ¿verdad? Entonces, esto para recordarnos, pues, que es al entrar en una iglesia, y más en esta, que alguien podría decir, ¿para qué poner más escalones si ya de por sí el Calvario, el templo de la Santa Cruz ya está en alto? ¿Por qué no ponerlo al ras del piso? Pareciera que la intención de quien elaboró esta construcción era recordarnos que hay que subir hacia la parte alta. Aparte, fíjate, los cerros siempre han sido, en las culturas prehispánicas, siempre han sido lugar de adoración. Aquí la cultura andina, a los cerros se les consideran dioses, se les llaman apus. Entonces aquí en Juli tenemos 4 apus. Cada uno de ellos tiene su propio nombre, pero eran lugares de culto. Los quechuas, ¿verdad? Los incas, donde construyeron sus grandes civilizaciones. En los cerros, ahí está Machu Picchu, ¿verdad? Pero, por ejemplo, creo que pareciera que la idea principal, ¿verdad?, de esta construcción en lo alto es trasladarnos a nosotros a otra dimensión, llevarnos a nosotros a la contemplación de lo divino. Entonces, vuelvo a repetir, la estructura del Calvario por fuera es cuadrada, pero adentro es una cruz griega. Los lados, los brazos de la cruz son simétricos, pero también hace alusión a los bautisterios bizantinos. Entonces, ahí hay mucho significado, ¿verdad? Quienes suben al Calvario, quienes entran al Calvario, van a encontrarse con Dios. Y pongo esta imagen aquí porque
es el cancel del Calvario, que algunos pueden decir que es un cancel muy bonito, puede servir para librar la entrada del viento. Quienes han subido al Calvario saben cómo sopla ahí el viento, pero me llama mucho la atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la parte superior del cancel, esta doble puerta que tiene el Calvario, hasta arriba está la tiara del Santo Padre, el Papa, ¿verdad? El Papa de Roma, junto con un báculo y junto con la cruz referente a San Pedro. Esa cruz que tiene dos brazos siempre hace alusión a la persona del Papa. El báculo siempre hará referencia al obispo. Entonces, este es el signo de la iglesia, este es el signo de la comunión que el hombre tiene que tener con Dios, la comunión con Dios, pero la comunión también con la iglesia. Entonces, es interesante esto, ¿verdad? Porque pareciera que entrar al Calvario es recordarnos a nosotros, ¿verdad? Que vamos hacia Dios, que vamos caminando hacia el encuentro con Dios, hacia el encuentro con lo divino, pero que para eso tenemos que pasar forzosamente por la iglesia. También ahí tiene dos llaves, el escudo pontificio, ¿verdad? Recordándonos que es San Pedro el que ha recibido las llaves, tanto para abrir las puertas del cielo, como también es la iglesia la que ha recibido el poder de atar y desatar. Eso le dice Jesús, el fundador de la iglesia, a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Ahí viene otro antecedente para dar base a la leyenda, ¿verdad? Si San Pedro es el que cuida la iglesia, entonces, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, si en el Calvario, en el cerro, bailaba el diablo, es la iglesia la que destierra todo poder maligno, ¿verdad? Pero es la iglesia por la cual el hombre tiene que entrar al encuentro con Dios. Una doble, vamos a decir, de una doble entrada. El hombre sube al cerro, al Calvario, porque quiere encontrarse con lo divino, quiere encontrarse con Dios, pero forzosamente tiene que pasar por la puerta de la iglesia. Pongo esta otra imagen tan bonita, ¿verdad?, del Cristo del Calvario. Yo empecé a buscar y a indagar en el Calvario porque en alguna ocasión, no me acuerdo si fue por allá en el año 2017, 2016, me encontré con un video en YouTube, no quiero hacerle propaganda, ¿verdad? Pero donde decía que el Templo del Calvario era una iglesia con iconografía masónica. Entonces yo dije, no puede ser que nosotros estemos en pleno siglo XXI y que nosotros estemos haciendo una interpretación de esa índole. Querer basar todo en la leyenda y querer basar todo en supersticiones es denigrar a nuestro pueblo con su historia. Entonces, ¿por qué decían que el templo del Calvario tenía una iconografía masónica? Por esta serpiente, ¿verdad? Entonces, el signo, algunos van a decir que es el signo de la sabiduría, pero no, en realidad la serpiente, al estar a los pies de Jesús, fíjate, es muy bonita esta imagen, ¿verdad? Porque la leemos, aquí se ve más clara, ¿verdad? Pero la leemos en forma vertical. Entonces, cuando nosotros la vemos de esta manera, nos recuerda la serpiente, que aparte, si queremos verla, pareciera que no tiene lengua, pareciera que tiene algo en su boca. Seguramente lo que tiene en su boca es la manzana, que durante muchos siglos en la iglesia era el signo del pecado original. Entonces, por el pecado, la serpiente simboliza al demonio que llevó a nuestros padres, Adán y Eva, que estaban en el paraíso, los llevó a cometer el pecado, la desobediencia. Por el pecado, perdón, entra la muerte. Ahí está, la calavera, ¿verdad? Por el pecado de nuestros primeros padres, entra la muerte. Pero Dios hace una alianza con su pueblo. Eso es algo muy bonito. Cuando leemos el Antiguo Testamento, Dios va haciendo alianzas con su pueblo. ¿Por qué digo que relaciono el Calvario con el bautismo, verdad? Porque debajo de la calavera, ahí se ve, está una palomita, una palomita. Y si tú te fijas, la palomita en su pico tiene una ramita, y esa ramita es una ramita de olivo. ¿A qué nos remite esta idea? Esta idea nos remite al diluvio, la purificación de la humanidad. Dios vio que la humanidad estaba llena de maldad y que dijo, voy a mandar el diluvio, la purificación, la lluvia, 40 días y 40 noches. Entonces la tierra quedó purificada. San Pedro, y hablamos de San Pedro en la entrada, con la tiara papal, San Pedro va a decir que el diluvio fue imagen del bautismo, porque en el bautismo el hombre queda purificado de sus pecados. Voy a poner esta otra, por eso decía en vertical, ¿verdad?
Y hacia abajo que está un manifestador. Abajo de la palomita está esta estructura tan bonita a modo de casita, es el manifestador. ¿Qué se ponía ahí en el manifestador? En ese manifestador se ponía la custodia con la Eucaristía. Entonces, ahí están al menos los sacramentos de iniciación cristiana. El bautismo que nos libra del pecado, la confirmación que nos da al Espíritu Santo que nos convierte en testigos y la Eucaristía que es el alimento del cristiano. ¿De dónde brota todo esto? ¿De dónde nos brota la salvación? De lo que está en la parte superior, del sacrificio de Cristo en la cruz. Es muy bonito eso, ¿verdad? Porque Cristo es el nuevo Adán. Adán del Antiguo Testamento desobedeció a Dios por obedecer a la serpiente, viene el pecado, viene la muerte, pero Cristo con la obediencia al Padre nos libra de la muerte y nos da los sacramentos. ¿Y Cristo a dónde nos lleva? La salvación de Cristo nos lleva hacia el paraíso. Y allí viene otro tema interesantísimo, ¿verdad? En todo, tú te fijas en esta imagen tan bonita, en todo el retablo del Calvario, que está hecho todo en cantera, cantera rosa, típica de la zona de Zacatecas, eso dicen de Zacatecas, ¿verdad? Que Zacatecas es la ciudad con rostro de cantera y corazón de plata. Fíjate, Zacatecas, algunos, aunque hay algunos que dicen que tiene otro significado, Zacatecas van a decir es el lugar donde significa, ¿verdad? Lugar donde abunde el zacate. Si tú te fijas, la imagen del retablo principal, lo que sobresale, lo que se dice primero es el paraíso, pero lo que sobresale es, pareciera, esas cositas que están así salidas, es zacate, es zacate. Entonces, en la imagen está labrado en cantera, palmeras, se encuentran por ahí algunas flores, en su mayoría son palmeras, zacate y alguno que otro animalito. Por ahí se ve, debajo de una palmera se ve como un conejito, ¿verdad? Una liebre. Todo esto entonces nos da a entender que el paraíso que Cristo nuestro Señor nos ha venido a dar es aquí en la tierra, que la salvación la tenemos que empezar nosotros a vivir desde aquí. Entonces, este retablo es muy catequético. Yo para mí, ¿verdad? Quien elaboró el Calvario no quiso hacer otra cosa, sino un catecismo que perdurara, por lo menos ahorita ya más de 130 años, porque el Calvario es eso, toda una catequesis. En las columnas laterales que sostienen la cúpula, vamos a encontrar nosotros algunos iconos que hacen referente a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener ahí los dados, vamos a tener columnas, vamos a tener nosotros escaleras. Esto para recordarnos, ¿verdad? La cúpula, en todas las iglesias, la cúpula nos da significan dos cosas. La cúpula, vamos a ver si aquí está. La cúpula que ahorita ya está pintada de azul, ¿verdad? La cúpula significa el cielo. La cúpula es el cielo. Entonces, para poder llegar al cielo, tenemos que pasar por el mismo sacrificio de Cristo, por el sacrificio redentor. Pero la cúpula tiene una forma circular. Y el círculo, al menos desde los primeros años del cristianismo, el círculo hace referencia ¿a quién? El círculo hace referencia a Dios. El círculo no tiene principio, el círculo no tiene fin. Dios también así, no tiene principio, no tiene fin. Dios es eterno. Entonces, para llegar al cielo, para llegar a Dios, tenemos que pasar tenemos que buscar primero lo divino, tenemos que subir, ir al encuentro con Dios, tenemos que pasar por la iglesia, tenemos que recibir la redención de Cristo que se nos da por medio de su pasión y que se nos da en sus sacramentos. Tenemos que ser conscientes que el paraíso lo empezamos a vivir desde aquí, desde la tierra, pero que todas estas cosas nos llevan ¿hacia dónde? Nos llevan a nosotros hacia Dios. Pues bueno. Eso era lo que yo tenía preparado, ¿verdad? Una reflexión muy, no sé ya cuánto tiempo me haya tardado. Entonces, pero lo que quería compartirles y pues espero que a todos les guste, les haya gustado. Increíble, padre. Interesantísimo, el trabajo que ha hecho, la verdad, para mí ha sido un descubrimiento. A mí me tocó, padre, hace unos 4 años, alguna cosa así, hacer la declaratoria de zona de monumentos de Betagrande. ¿Eh? Y en ese proyecto de declaratoria para la protección del casco histórico de Betagrande, en ese proyecto pues se tocó el Calvario, toqué el Calvario y toqué el centro de Betagrande, pero por lo que veo me faltaron muchísimos datos que son los que usted nos está compartiendo, que bien, no son productos terminados en términos históricos,
luego salen más datos y hoy me estoy, me estoy alimentando de lo que nos ha compartido. ¿Algo más, padre, que quiera compartirnos? No, pues solamente, ¿verdad? Alentar a quienes, primero, quienes están en Beta Grande, ¿verdad? Que se enamoren de su tierra, ¿no? O sea, vuelvo a repetirlo, nosotros cuando desconocemos de dónde estamos, ¿verdad? Pues a veces no lo valoramos, ¿verdad? Pero cuando empieza algo tan bonito, ¿verdad? Que seguramente tú como profesor, como profesionista, como historiador, algo tan bonito que es la inquietud, ¿verdad? Entonces, yo es lo que podría decir, no dejemos que nuestra inquietud se termine, ¿no? Porque la inquietud siempre nos lleva a nosotros a investigar, siempre nos llega a indagar, la inquietud siempre nos lleva a decir, bueno, pero como que esto no cuadra aquí, ¿verdad? Como que puede haber otro tipo de interpretaciones, ¿verdad? Yo siempre lo digo, no basta únicamente con reconocer a Betagrande, muchos, ¿verdad? Muchos lo reconocen por sus leyendas, pero yo digo, es denigrar a nuestro pueblo. Claro que es un pueblo con mucha leyenda, pero sobre todo Betagrande es un pueblo con mucha historia, ¿verdad? Por eso Mucha digo, historia. no matar la inquietud, que la inquietud siempre nos lleve a nosotros a querer adquirir un mayor conocimiento, no tener miedo tampoco a hacer algunas hipótesis como esta que yo te marco Sí, del templo de la capilla de San Juanito, ¿verdad? Yo sí, veo ahorita no sé si tú lo traigas a la mente, ¿verdad? La imagen del templo de Mexicapán. Lo sí, entiendo ahora por la distinción que se hace entre la sociedad, que ahora, gracias a Dios, ya no es tan marcada. En estos pueblos, sí, ¿verdad? Los pueblos, los descendientes, dicen ellos, directos de los españoles, no se juntan con los nativos del lugar, cada uno tiene su iglesia. Digo, seguramente, porque pues esto todo era, en tiempos de la colonia, todo esto era, este, eran los virreinatos, ¿verdad? Seguramente se tenía la misma distribución social. Entonces digo, seguramente por ahí algo pudo haber sido. Yo en algún momento pensaba que la capilla de San Juanito pudo haber sido, porque se hablaba mucho tiempo antes de 1800, como en el 1700, se hablaba de que había una capilla dedicada al señor de Villaseca. Villaseca está ahorita actualmente, donde está el señor de Villaseca, está lejísimos. Pero en los registros que hacían los curas de Pánuco, siempre marcan capilla del señor de Villaseca, capilla del señor de Villaseca. Entonces yo en algún momento pensé, ¿no sería que esta capilla, donde está San Juanito, haya sido la capilla del señor de Villaseca? Y luego digo, ¿pero dónde está? ¿Dónde quedó el señor de Villaseca? Entonces, hay un Cristo, no sé si tú lo hayas visto, cuando tengas la oportunidad, vete a visitar las casas, ¿verdad? En las casas hay muchas cosas interesantes. En la casa del señor Manuel Sánchez Domínguez hay una imagen de un Cristo antiquísimo. Cada año, el Jueves Santo, le ponen su altar bonito, ¿verdad? A modo de la usanza de Zacatecas, de Beta Grande, con sus naranjas, sus germinados de lentejas, ¿verdad? Entonces yo en algún momento llegué a hipotizar a pensar de forma hipotética, ¿no será que este haya sido el señor de Villaseca? Digo, pienso, ¿verdad? A lo mejor en tiempos de la persecución religiosa en México, seguramente algunas imágenes se tuvieron que esconder, algunas imágenes se tuvieron que preservar en las casas, digo, y a lo mejor la capilla se estaba cayendo, se cayó, ya lo habían llevado allá, digo, son hipótesis que hago, ¿no? claro, Entonces, claro. hay mucho trabajo de campo en Beta Grande, ¿no? Hay otros cementerios. Yo he querido encontrar ese cementerio porque en los registros también que hacían los párrocos de sus libros de funciones, había otro cementerio aparte, porque hay que decir, la capilla de San Juanito. No podemos decir nosotros que la construyó el padre Quintero, o sea, quizás quiso reedificarla, no lo logró, le alcanzó la muerte. Pero en la capilla de San Juanito había un cementerio. Eso es muy del tiempo de los primeros años de la colonia cuando hicieron algunas construcciones allá. Yo estaba pequeñito, ¿verdad? Hicieron algunas excavaciones y encontramos muchísimos huesos. Alguien dijo, es que aquí era panteón. No pudo haber sido panteón cuando lo iba a construir el padre Quintero, tuvo que haber sido un panteón anterior. Por eso te digo esas hipótesis que voy haciendo. Pero aparte había otro panteón, otro cementerio que le llamaban el cementerio de las moscas. No sé por qué le hayan puesto el cementerio de las moscas. Pregunto a los abuelos dónde estaban las moscas. Dice, las moscas era un ojo de agua que estaba allá por el abajo en el arroyo de García. Yo nunca, pero un panteón en eso. O sea, seguramente por las dimensiones del pueblo, ¿verdad? Eh, Ha de haber habido por ahí algún otro panteón. ¿Dónde estaba el templo de Santa Teresa? Ese es otro. Yo tengo una hipótesis también que estaba en la calle de abajo, por donde vive mi abuelita.
está una explanada grandísima, ¿verdad? Entonces había ahí una tienda en un lado de la casa de mi abuelita. Si tú te fijas, por la parte de atrás tiene unas columnas, Hay unas columnas, sí. grandísimas, que también son antiguas, ¿verdad? Entonces yo digo, a lo mejor esa pudo haber sido la base del templo de Santa Teresa. Te digo, no hay que tener miedo a hacer hipótesis, ¿verdad? No, Gracias, no, no. gracias a Dios hay quienes después investigan y nos aclaran las cosas, habrá quien las pueda sostener, habrá quien... Son hipótesis, ¿verdad? Sí, y no, pues mucho de lo que está diciendo debe de ser. No creo que haya sido un solo cementerio. Era una cantidad impresionante de trabajadores en las minas. Por supuesto, las defunciones eran muchísimas. Entonces, tuvieron que haber cementerios para distintas clases sociales. Claro, Porque no creo que todos hayan ido al mismo no, no, lado no, como era en ese momento, ¿no? claro, Y otro de los templos, estoy cierto de que para esa cantidad de personas debió de haber varios templos, ¿no? Y unos para un cierto tipo de sector poblacional, otros para otro. Era la forma, claro, era su momento, ¿verdad? sí, Desde sí, ahora sí. podemos argumentar muchas cosas, pero eso era en ese momento. Lo Padre, interesante, Edgar, que hay cosas que o sea, se argumenta, pero hay cosas que lo sostiene, ¿verdad? sí, sí, sí. No, o sea, sí, van saliendo, pero es que es así, o sea, salen las ideas, salen las hipótesis, salen las conjeturas y bueno, pues ahora hay que sustentar esto y hay que indagar y pues de ahí parte, ¿no? De esa serie Claro, de conversaciones, de ahí parte, ¿no? claro, claro. Porque entonces no tendría caso, iríamos, los que hacemos investigación histórica, pues iríamos al punto y no sabemos que no No, no se funciona así. puede. Hay que Claro, seguirle. Padre, pues ha sido una conversación exquisita. Era, un compromiso del año pasado cuando usted nos compartió su conocimimiento y su experiencia en los tapetes de Beta Grande. Era necesario, quedó en aquel momento esta parte de hablar de la historia y del desarrollo iconográfico del Calvario. Y bueno, yo creo, estoy seguro, vendrán otras conversaciones más seguidas. Acabamos de concluir esto a manera de comercial, el primer Congreso Internacional de Cultura para la Paz, Zacatecas, México 2025, donde eh, hubieron expositores increíbles, se tocaron temas culturales, se tocó educación, se tocaron muchas cosas en términos enfocados a la cultura para la paz. El próximo congreso, el segundo congreso internacional, había una invitación generosa de de armarlo en San José, Costa Rica, pero los problemas son acá. Donde hay que trabajar es acá en términos de cultura para la paz. ¿Y por qué saco esto a colación? Porque en este otro próximo congreso queremos integrar a Grande. Creo que es un sitio idóneo para hablar de historia, para hablar de cultura. Hay gente que tiene mucho que compartir de allá. Y además, bueno, toda esa región de Pánuco Beta Grande fue la consolidación de la Nueva Galicia, fue la consolidación de la corona en el siglo XVI, fueron los sitios que le dieron el nacimiento a las exploraciones hacia el sur de Estados gracias. Unidos. Entonces, guardan una importancia en términos históricos, no solo de esta región, sino del continente. La importancia es enorme, que no la miremos, bueno, es otra cosa, pero esa Claro, región de Pánuco y Batarande es descomunal lo que sucedió ahí en términos de cambios históricos, claro. de ver la historia, o sea, lo que vivimos ahorita, mucho se generó ahí, en esa Sí, región. sí, sí. Sí, Mucho sí, se sí. generó ahí, querámoslo o no, mucho se generó ahí. Incluso el mismo Zacatecas es producto y otras ciudades consolidadas son producto de esa región. Entonces, Ah, enorme, padre. Le agradezco, la verdad. Yo sé que ha hecho un esfuerzo de conectarnos desde allá, desde Perú, desde allá, desde el Machu Picchu, desde el el Titicaca. Titicaca. Qué envidia.
Claro, mira, cuando gusten acá les esperamos. Oyes, y me voy enterando ahorita que tú lo dices, ¿verdad? Que tú estuviste en la génesis de este trabajo de la declaratoria Sí, de los monumentos. Entonces, aprovecho, ¿verdad? Ya no sé si esto vaya a salir en el video, ¿no? Digo, pero aprovecho porque creo que hay una deuda ahí, ¿verdad? En el sentido, pues, de buscar la manera de crear una legislación, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero que cuide no solamente los monumentos históricos, sino también que todo en Betagrande esté en armonía. Fíjate, sí, sí, desgraciadamente, padre, se ¿verdad? hizo, perdón que lo interrumpa Sí, sí, y sí, tome por asalto sus ideas, se hizo en aquel momento un trabajo enorme, se, se identificó la zona núcleo en la cabecera municipal, la zona de transición, se hizo un censo de los inmuebles, de calles, se hizo un trabajo histórico meticuloso ahí y se tocó San Bernabé, se tocó San José San José de la Borda, el cementerio de San José de la Borda, se tocaron algunas minas que están en ese trayecto, se tocó la serranía, se hizo un trabajo enorme. Desafortunadamente, se vino el tema de la pandemia. Y creo que ese trabajo que lo aprobó la legislatura fue ley, es ley, no es que fue ley, es ley la protección en Betagrande y en los sitios que se tocaron. La protección es ley, apareció en el periódico oficial, es ley. Lo que ocurre es que se vino la pandemia y desafortunadamente esa semilla ha caído en tierra muy árida, claro, muy árida. No se le ha dado el seguimiento justo, adecuado, y ahí está. O sea, ahí podemos ver que hay construcciones extrañas sí, para la zona núcleo de Betagrande, y se siguen haciendo intervenciones extrañas claro, en la zona núcleo y extrañas también en la zona de transición, pero bueno, este, pero sí se sometió a la Cámara de Diputados local en aquel momento y fue ley. Es ley la claro. protección, ahí es ley. Y Bueno, bueno, pero por eso toda la intención de este segundo Congreso Internacional del próximo año, que sea una sede ahí en Betagrande, bendito Dios. para el tema de la conciencia, Claro. para ese tema. Yo veo, ¿verdad? Con muy buenos ojos y con mucha esperanza, ¿verdad? Todo el trabajo que haces, ¿verdad? Y algunos otros sectores, ¿verdad? Ahorita me viene a la mente los semilleros artísticos, no sé si se llame así, ¿verdad? Los Sí, semilleros de los niños, ¿verdad? Pero ahorita, cuando tengas la oportunidad, ¿verdad? Ojalá y tú dentro de tus investigaciones, el museo. La Escuela Católica, también obra, me faltó mencionar, la verdad, una obra también importantísima del padre Quintero. Por ahí tengo un documentito que alguien me pasó, ¿verdad? Ni me acuerdo quién me lo pasó, una fotografía de cuando se pide también permiso a la diócesis, a Zacatecas, para la creación de la escuela católica. Entonces, no sé, cuando tú entras al museo, hay los cuatro salones de arriba están dedicados, fíjate, bonito, ¿verdad? Uno está dedicado a San José, otro está dedicado a San Juan Bautista, otro salón está dedicado a San Miguel Arcángel y otro está dedicado al apóstol Santiago. Entonces, cuando tengas tiempo, o no sé si ahorita todavía esté ahí en la preparatoria, no sé, cuando tengas tiempo, sube y ve en los arcos de la parte de arriba los nombres. En el salón de abajo, donde ahorita se alberga todo lo del museo, creo que ahí era la parte donde se daban las clases a los párvulos, decían antes, ¿no? Entonces, tiene en cada arco, son como 6 arcos que tiene, hay cosas, hay elementos muy significativos referentes a la educación y a la concepción que en ese momento se tenía. Dos cosas se estudiaban en ese momento, ¿verdad? Para los párvulos y la catequesis. Entonces yo pienso que también el padre Quintero fue ahí está otro personaje que tenemos que investigar muchísimo, ¿verdad? Entonces el padre Quintero, quién sabe, ¿verdad? Yo no encuentro cómo o cuál fue la razón por la que llegó a Betagrande, si él era franciscano, no sé si allá en la Beta hubo alguna pequeña comunidad de franciscanos, no sé en qué situaciones, como, si como misionero itinerante haya salido del convento de Guadalupe para llegar a Betagrande. Entonces, hay mucho que investigar del padre. sí. Bueno, pues ya usted me dirá,
cuando nos quiera compartir su trabajo de investigación sobre el padre, sobre este museo, este ahora museo Claro, del niño minero, y preparatoria a la vez. claro, claro. O Ya sea, las puertas están abiertas, incluso, padre, o sea, si hay alguien allá donde está ahorita usted, algún historiador, algún investigador que quiera compartirnos el trabajo del Titicaca, de la Ribera, del Titicaca, de Machu Picchu, de Cusco, de cualquier sitio que nos quiera hablar de la literatura, del cine, de la fotografía que se esté haciendo allí, de la pintura. Este es el espacio, las puertas están abiertas, ya nada más sería que coordinarnos con usted ya me dirá quién posiblemente pueda compartirnos su trabajo, porque eso es esto, es Europa y América, comunidades compartiendo su quehacer cultural. Entonces, para toda la gente que quiera compartir su trabajo, las puertas están abiertas. Lo perfecto. único sería con usted. Perfecto. Gracias, Edgar. Pues Pero, Dios les pague y así estamos a sus órdenes. bueno, muchísimas gracias, un abrazo y esperemos, esperemos una tercera participación suya. Vamos a editar este video, padre, y luego lo colgamos hoy mismo. Va a Perfecto. permanecer una hora, media hora quizás en el aire. Lo bajamos, lo editamos y lo subimos. Te Perfecto. agradezco, Edgar. Bien, Bueno, nos despedimos. Esto es Europa y América, comunidades compartiendo su quehacer cultural. Hoy tuvimos al padre Campos compartiéndonos su trabajo sobre la historia y el significado iconográfico de un templo muy, muy icónico, que está en un sitio que se llama Betagrande, Zacatecas, un sitio minero del siglo XVI, un sitio muy, muy importante en este contacto de América y Europa. Muchísimas gracias, seguimos compartiendo el trabajo. Hasta pronto.